Fuego mortal. Al menos 10 fallecidos es el saldo que dejó un incendio en un albergue de personas sin hogar en Brasil. 9 personas fueron rescatadas e investigan las causas del siniestro. Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el levantamiento de las sanciones sectoriales aplicadas contra Venezuela. Asesinan a mujer en Cojedes presuntamente por negarse a iniciar una relación con su victimario. María Yacibet Bolívar nos amplía la información. Una mujer de 42 años, trabajadora, cristiana y madre de 3 hijos, pasó a formar parte de las víctimas por feminicidio, luego de que un hombre obsesionado con iniciar una relación sentimental con esta le quitara la vida. Este crimen se convierte en el primer feminicidio registrado en el 2024 en la entidad. Este viernes finaliza la auditoría integral del sistema automatizado de votación. Harlem Monseguilemán nos cuenta quiénes participan en esta revisión y en qué consiste. En esta revisión participan los técnicos del Consejo Nacional Electoral y 10 reconocidos académicos de Venezuela. Es una auditoría que se aplica por segunda vez por parte del Consejo Nacional Electoral y busca generar confianza en el sistema automatizado de votación. Gracias, Harley, y gracias, María. Recordemos que el CNE ha determinado que son 16 las auditorías que realizarán para garantizar la transparencia de los comicios del próximo 28 de julio. Giselle. Así es, Claudia. Hoy también en la emisión meridiana tendremos el presidente colombiano desmiente que su gobierno exigirá pasaporte vigente a los migrantes venezolanos. Cerca de $20 diarios requiere una familia de 5 integrantes en el estado Bolívar para cubrir la canasta alimentaria, según análisis económico de Fede Cámaras. Teleférico Guaraíra Repano retoma hoy sus operaciones tras culminar trabajos de mantenimiento. En los deportes, luego de casi 5 años regresa la Copa Venezuela a partir de junio. Y hoy en lo actual les hablaremos sobre la cinta Desafiantes, protagonizada por la actriz Zendaya. No se lo pueden perder. Amigos televidentes, sean bienvenidos a la presente emisión del noticiero Televen. Giselle Movallet y Claudia Hernández estaremos acompañándolos en esta hora de información. Un saludo para ti, Giselle. Hola, Claudia, feliz viernes para ti y para toda Venezuela. Un placer acompañarles como siempre para llevarles detalles de las informaciones más destacadas hasta el momento. Vamos a comenzar de inmediato. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió el levantamiento de las sanciones impuestas contra Venezuela. La petición fue realizada en su informe anual, en el que el órgano hizo referencia a los hallazgos de la relatora especial de la ONU, Alena Douan, donde concluyó que las medidas impuestas contra nuestro país no tienen base en el derecho internacional y han agudizado la situación de las personas que en estado de vulnerabilidad han estado en el territorio nacional. En el texto, la Comisión también señala que la grave situación económica antecedió la imposición de sanciones y tuvo como origen distintos factores. El gobierno nacional rechazó la negación de la acreditación y el acceso a Venezuela para asistir a la 24ª Asamblea General del Consejo Americano de Deporte, que se llevó a cabo este jueves en la ciudad de Washington, en los Estados Unidos. Mediante un comunicado, el Estado venezolano expresó que la decisión representa una violación de los principios fundamentales del olimpismo. Al tiempo ratificó su compromiso con el diálogo y la cooperación respetuosa a fin de impulsar los valores deportivos. El gobierno colombiano no exigirá pasaporte a los migrantes venezolanos, así lo aseguró el presidente Gustavo Petro. A través de la red social X, el mandatario colombiano negó la información proporcionada por un reconocido medio de comunicación colombiano que detallaba la existencia de un borrador de decreto con la medida. Petro, al repostear la publicación del medio de comunicación, indicó: esto no es cierto, acabando con todos los rumores de la solicitud de pasaportes a venezolanos.
Este viernes finaliza la auditoría integral del sistema automatizado de votación que realiza el Consejo Nacional Electoral y 10 reconocidos académicos venezolanos. Vamos con Harley Monseguilemán para que nos explique de qué va esta revisión. Adelante, Harley. Hola, muy buenas tardes, un gusto saludarles. Esta es la segunda oportunidad en la que el Consejo Nacional Electoral aplica dicha auditoría que no solamente busca generar confianza en el sistema automatizado de votación, sino que también busca revisar en detalles el proceso y su funcionamiento. Esta auditoría inició el día de ayer a eso de las 2 de la tarde y tenemos entendido que se dividió en 4 etapas. La primera, la revisión del software de la máquina de votación. Segundo, el software de totalización. Tercero, el análisis de las huellas. Y cuarto, la revisión física de los equipos. Recordemos que el Consejo Nacional Electoral ha determinado que son 16 las auditorías que van a realizar para generar la transparencia o para garantizar, mejor dicho, la transparencia del proceso electoral del próximo 28 de julio. Nosotros, por supuesto, vamos a estar bien atentos porque nos han comentado que en horas de la tarde los 10 académicos y profesores que participaron en este proceso podrían estar dando declaraciones para buscarlas y de primera mano llevárselas a ustedes a través de la pantalla de Televen. Este es el aporte que hago desde la Plaza de Caracas en el centro de la ciudad y con él devuelvo el contacto al estudio. Adelante. Gracias, Harley. Cambiamos de tema y es que cortes de servicio eléctrico, falta de financiamiento y mejoramiento de tecnologías aplicadas al campo fueron parte de las dificultades expuestas por productores durante la Asamblea Anual de FEDEAGRO realizada este jueves en la ciudad de Valencia, Estado Carabobo. Sí, siempre los retos, miren, es tratar de ser más productivo, más eficiente, poderle ofrecer alimentos en cantidad, calidad y a mejor precio a nuestros consumidores. Entonces, en eso estamos trabajando de la mano la tecnología, por supuesto estamos trabajando también de mano el Ejecutivo, rompiendo a veces esos cuellos de botella, esas dificultades con el diésel, corte de luz, el tema infraestructura. Hay muchos gobernadores y alcaldes abocados a apoyar la producción nacional. Durante la asamblea anual, el titular por FEDEAGRO también afirmó que las fallas del servicio eléctrico son uno de los problemas que más afecta actualmente a los productores. Hemos visto cómo el occidente del país es más castigado que otros estados, cortes de luz de más de 4 horas, 6 horas, y que realmente también preservar alimentos sin electricidad es muy difícil. Luego aguas abajo, poder regar cultivos como la caña de azúcar, como el arroz, como algunas hortalizas, necesitas diésel, electricidad para poder mover el agua dulce, entonces realmente es un esfuerzo titánico. En cuanto a la producción, Fantinel destacó que por tercer año consecutivo han recuperado la producción de maíz blanco y amarillo, arroz y caña de azúcar. Desde el estado Carabobo, Sandino Ignacio Yaguare, Televen. $17,5 diarios requiere una familia de 5 integrantes en el estado Bolívar para cubrir la canasta alimentaria. Esto según el último informe de la Unidad de Análisis Económico de Fedecámaras en la entidad. Imagínense el sacrificio de lo que es el presupuesto familiar para hacer frente a la canasta alimentaria, a todos esos rubros de las necesidades básicas, que la primera, por supuesto, es la comida, y todo lo que ello implica, pues porque después hay que dejar dinero, ¿verdad?, para cubrir las otras necesidades. Salud, educación, vivienda, servicios básicos, y pare de contar, ¿no? En relación a la estabilidad que ha venido mostrando el bolívar frente al dólar, el especialista en finanzas aseguró que esto se debe a las intervenciones del Banco Central de Venezuela en las mesas de cambio. Y esa es la razón por la cual la inflación se mantiene con relativa estabilidad comparado con el mes anterior. Claro, en un país donde una economía de puerto, donde muchos de los bienes son importados, si el tipo de cambio no se altera mucho, no se deprecia en grandes niveles, obviamente que eso no impactará en gran medida la inflación. Por su parte, el presidente de Fedecámaras Bolívar, Austerio González, señaló que es necesario que el gobierno nacional mejore la distribución de diésel destinado al sector productivo del país, puesto que esto probablemente contribuya a bajar los costos de bienes y servicios. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Y la Asociación de Productores Integrales del Estado Monagas alcanza una producción de entre 500 y 600 cabezas de toros semanales para abastecer el mercado dentro y fuera de esa entidad. Lacey San Luis nos amplía la información. Lacey, te escuchamos.
Gracias por el contacto. El presidente de esta asociación señala que en cuanto al precio de la producción de carne, leche y queso varía según la temporada de invierno y verano. Escuchemos. Cuando entra el verano, que hay menor cantidad de pasto verde, las vacas producen menos leche, por consiguiente el queso se pone un poco más alto el precio, igual la carne. O sea, es más difícil producir 1 kilo de carne en el verano que en el invierno. Es más costoso porque hay que suplementar los animales con vacas, con silo, con alimento concentrado, con muchas otras cosas que conlleva más precio. Por otro lado, detalló que debido a la falta de combustible, el sector ganadero en su totalidad se ve afectado en el desarrollo de sus actividades, lo que limita en ocasiones la entrega de algunos rubros. Es la información que manejamos hasta el momento. Con ella retornamos el pase a los estudios en Caracas. Adelante. Gracias por la información. Y el ministro de Agricultura, Wilmar Castro Soteldo, propuso al gobierno chino abrir una oficina comercial en la ciudad de Jinan, provincia de Shandong, con el objetivo de fortalecer los intercambios tecnológicos, comerciales y financieros. Ahí estamos pidiendo las orientaciones de nuestro hermano embajador para ver cómo facilitamos ese proceso de conformación de esa oficina de negocio, de esa oficina de proyectos y tratar de materializarlo lo más pronto posible. Por su parte, los gobernadores de los estados Anzoátegui y Monagas, Luis José Marcano y Ernesto Luna, calificaron estos encuentros con representantes chinos como positivos debido a que fortalece el intercambio económico binacional. Bien, y debido a la llegada en la época de lluvias, en el estado Mérida se activó el Sistema Regional de Gestión de Riesgo para estar prevenidos ante cualquier emergencia. Así lo informó el gobernador de esa entidad, Jason Guzmán. Hemos decidido constituir, como en efecto ha ocurrido, el Sistema Regional de Gestión de Riesgo, según lo establecido en la ley, para comenzar a tomar todas las medidas preventivas de mitigación de cualquier situación de riesgo en todo el territorio merideño. Vamos a generar planes formativos, planes preventivos, se van a difundir comunicados semanales, de modo que nosotros mantengamos a la población alerta y atenta. Los organismos de prevención y seguridad hacen un llamado a los ciudadanos a estar atentos y de presentarse alguna situación de riesgo, llamar a los números de emergencia. A partir de este momento funciona como un puesto de comando alterno para prever todas estas situaciones de emergencia, que en años anteriores hemos podido resolver. Nosotros, decididos en perfecta función cívico-militar y en coordinación con el gobierno regional, alcaldes, coordinadores políticos, jefes de VC y comunas, determinados a llevar por los 6 ejes que se acaban de determinar acá, todo el proceso de atención a nuestro pueblo en caso de que sean afectados por las futuras lluvias. Hasta el momento las autoridades no han reportado afectaciones por las lluvias. Sin embargo, señalaron que todas las zonas están siendo monitoreadas. Desde Mérida, Jade Delgado, Televen. A partir de este viernes reactivan operaciones comerciales en el sistema teleférico Guaraíra-Repano. Luego de 4.600 horas de trabajo, este jueves culminaron con éxito las labores de mantenimiento del sistema que constaba en el corte y empalme del cable tractor del teleférico. El ministro de Turismo, Ali Padrón, indicó que las operaciones comerciales comenzarían hoy a partir de las 12 del mediodía. Y antes de la pausa le damos la bienvenida a Maite García. Como siempre nos trae un adelanto de lo actual. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hoy hablaremos de una noche que tuvo el entretenimiento precisamente el día de ayer, ya que se celebró la 9ª edición de los Latin American Music Awards, uno de los eventos más importantes en la música latina. Esta ceremonia pues festeja esta música que con tanto orgullo llevamos. Se llevó a cabo por primera vez en una modalidad bilingüe desde el MGM Grand Arena de Las Vegas, Nevada. Una velada en la que los cantantes colombianos, pues Karol G y Feid, que son la pareja del momento, fueron los máximos galardones, o se llevaron los máximos galardones a casa, con 6 premios cada uno. Por su parte estaba Peso Pluma, junto a Feid era el más nominado de la noche también, con 12 menciones, pero solo se impuso en 2 categorías, la de Mejor Álbum Regional Mexicano y en la de Mejor Colaboración Regional Mexicano. Shakira no asistió al encuentro, así como tampoco Karol G, pero obtuvo galardones de Canción del Año, también Mejor Artista Pop y Mejor Canción Pop. Los momentos más emotivos de la noche fueron protagonizados por los homenajes que hicieron a figuras que han marcado la historia musical latina, como por ejemplo Ricardo Montaner,
dio unas palabras muy bonitas y muy emotivas, fue condecorado con el premio Legacy. En sus palabras, pues quizás alentaba un poco a las personas que están haciendo música hoy en día y les decía, mira, sigan haciendo, que así como yo tengo hoy 45 años haciendo música, pues cada persona lo puede lograr si tiene ese deseo en su corazón, y esas fueron un poco de sus palabras. Él es un grande de la música, y ahora que mencionas que Karol G, es verdad, y ahora que mencionas que Karol G no estuvo presente, siendo por segundo año consecutivo la mujer más condecorada en correctamente. Lo que pasa es que recordamos que ella está en gira, así como estuvo en Venezuela hace nada, sigue haciendo su gira Argentina, Perú, Ecuador, y por esos compromisos, exactamente, no pudo acudir. Otro que también está en gira es el Fercho, comenzó Fercholandia su gira, y él de todas maneras hizo una parada para llevarse los premios, que primera vez que gana 6, y fue, bueno, el artista masculino más condecorado de esta ocasión. No se lo podía perder. Es increíble y me enorgullece que poco a poco están tomando más en cuenta la música caribeña, porque hace unos años, cuando hacían ese tipo de entregas de premios, esas condecoraciones, esas reconocimientos, siempre lo hacían con la música latina, era como la música regional mexicana, que no es así. Pues Peso Pluma y Karim León eran uno de los más llamados o nombrados precisamente por la música regional mexicana. Se llevaron ambos premios a casa, pero no fueron los máximos galardones. En cuanto a las presentaciones, también importante mencionar, venezolanos estuvieron presentes, entre ellos Nacho hizo una muy buena presentación. Así que bueno, contentos de estos Latin American Music Awards. Qué bueno, Venezuela allí presente. Gracias, Maite. Con este adelanto de lo actual, vamos a hacer nuestra primera pausa. Al regreso, más información de interés para todos ustedes. En el estado Cojedes, una mujer fue asesinada al negarse a iniciar una relación con un hombre. Nuestra compañera María Yacibet Bolívar nos amplía los detalles. Sí, muchas gracias por el contacto que establecemos a esta hora. En efecto, este lamentable hecho se registró en el sector La Guama del municipio Tinaquillo, cuando vecinos de la zona notificaron a las autoridades la muerte de una mujer supuestamente a causas naturales. Sin embargo, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas se trasladaron hasta el lugar y encontraron a la víctima, identificada como Mayra Zulbarán, de 42 años, ensangrentada, con signos de violencia y múltiples heridas por arma blanca. De inmediato iniciaron las investigaciones capturando al homicida, un hombre que constantemente acosaba a la mujer al punto de congregar en la misma iglesia cristiana que ésta. La víctima rechazaba constantemente las propuestas de iniciar una relación sentimental, lo que llevó al hombre a quitarle la vida. Es preciso destacar que la mujer deja a 3 hijos en orfandad y que este se convierte en el primer feminicidio registrado en la entidad en lo que va del año. Esta es la información que traemos para todos ustedes a esta hora, y con ella retornamos a los estudios en Caracas. Adelante. Gracias. Y 6 trabajadores de la alcaldía del municipio de José Gregorio Monagas del estado Anzoátegui sufrieron una descarga eléctrica al tener contacto con una guaya de alta tensión cuando realizaban la instalación de postes. Nuestra corresponsal Susana Quijada nos amplía la información. Susana. Sí, efectivamente, el suceso ocurrió al final de la tarde de este jueves, cuando los obreros de la alcaldía del municipio José Gregorio Monagas se encontraban realizando la instalación de postes en la población de Mapira, específicamente en la comunidad de Chaparralito. Ellos fueron auxiliados y trasladados en una ambulancia de PDVSA hasta el hospital tipo 1 de Pariaguán, en el municipio Francisco de Miranda, donde los galenos de turno les asistieron las heridas y quemaduras de primer y segundo grado que sufrieron en diferentes partes del cuerpo. Se conoció que hasta ese centro hospitalario se acercó el alcalde del municipio José Gregorio Monagas, Luis Silva, para constatar la salud de los trabajadores y prestar el apoyo. Es la información que tenemos desde el sur del estado Anzoátegui, y con ella retornamos con ustedes. Gracias, Susana. Y en el estado Bolívar capturan a 2 presuntos integrantes de un grupo delictivo dedicado a estafar en supermercados con pagos electrónicos falsos. De acuerdo al informe presentado por funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional, los supuestos estafadores habrían hecho al menos 8 compras por un monto total de $5.000 o 182.000 bolívares. El modus operandi del presunto grupo criminal consistía en visitar recurrentemente un supermercado ubicado en el sector El Caimito, al final del Paseo Caroní, en donde seleccionaban una cantidad de productos que luego, al pasar por caja,
simulaban pagar mostrando un comprobante electrónico de un banco extranjero. Para evitar que dicho recibo fuera verificado por el personal del establecimiento comercial, argumentaban estar apurados. Así les permitían retirarse llevando consigo el mercado. Tras notar el dinero faltante en las cuentas del negocio, sus dueños formularon la denuncia y después de varios días de investigación, uniformados del 10 Bolívar lograron aprehender a 2 mujeres y un hombre, quienes formarían parte del grupo delincuencial. Las autoridades estiman que dicho método de estafa esté siendo implementado en otros comercios de la ciudad, por lo que es probable que en los próximos días se ejecuten más aprehensiones. Desde el estado Bolívar, Andrea Calma, Televen. Gracias, Andrea. Y en San Juan de los Morros, estado Guárico, se realiza la rehabilitación de 5 quirófanos del Hospital Dr. Israel Ranuárez Balsa, principal centro de referencia de salud en la entidad. Las autoridades afirman que más de 60% se han cumplido los trabajos de esta obra, con la sustitución del sistema eléctrico, instalación de equipos de climatización, puertas eléctricas, colocación de manto asfáltico y mejoramiento de piso y paredes. 5 quirófanos que van a tener para el área de neurocirugía, para el área de traumatología, el área de todos los servicios de cirugía que nosotros tenemos, el área de la cesárea, lo que es la parte obstétrica. Aprobamos la rehabilitación de los quirófanos de Valle de la Pascua, que lo iniciamos esta semana. Todos los quirófanos de Valle de la Pascua. También aprobamos el CDI rehabilitado en Chaguaramas. Se conoció también que en el hospital de la capital guariqueña se realiza inversión en la mejora de los ascensores y se proyecta su puesta en funcionamiento en el mes de mayo, así como también de las áreas para intervenciones quirúrgicas. Desde el estado Guárico, Yanmirko Berardino, Televen. La hidrológica del estado Bolívar desplegó el plan Cero Fuga de Agua que adelanta junto al Ministerio para las Aguas. Daniel Valenzuela, presidente de Hidrobolívar, explicó que este plan forma parte de la actualización y reemplazo de piezas en tuberías que se realiza continuamente para aumentar y nivelar la cantidad de litros de agua por segundo. Informó además que la operatividad de cada sistema de bombeo en los acueductos ha aumentado debido a la implementación de nuevos equipos instalados, haciendo que el caudal sea más fuerte. Asimismo, Valenzuela detalló que de manera progresiva se ha logrado atender los diferentes embalses de la entidad, tanto en exteriores con siembra de árboles, pica y poda controlada, como en los espacios donde se ubican las bombas, motores y tuberías con la colocación de pintura. Desde el estado Bolívar, Valentina Pugliese, Televen. Y en el estado de Aragua fue inaugurada la Feria Internacional del Libro en el ARA 2024 en su segunda edición, la cual contará con actividades culturales didácticas y talleres. Un total de 14 expositores estarán presentes durante la feria, la cual se está posicionando en la entidad como un espacio para la creatividad y el disfrute en familia. Sí, bueno, sí, esta Expo Filnel está dividida en 4 fases o 4 estaciones. La primera es el área de puros exhibidores, expositores, donde están presentes las mejores librerías, las mejores marcas editoriales. La otra parte es la parte de área didáctica, donde contamos con un área de juegos didácticos, juegos lúdicos, desde juegos de ajedrez gigante, el rugby, los juegos tradicionales venezolanos, y la tercera área es la área de talleres, conferencias, que empezamos a partir del día sábado 27 y 28, en la cual ya tenemos casa llena, más de 300 docentes registrados para los talleres. Esta actividad se estará realizando desde el jueves 25 hasta el domingo 28 de abril, donde se espera recibir a niños y adultos en las diferentes actividades y stands que la FILNEN está realizando para todos los aragüeños. Desde el estado de Aragua, Edgardo Navas, Televen. El mundo está en guerra. Desde el año 2000 a la fecha, los conflictos han aumentado 400%. Actualmente, los principales enfrentamientos se centran entre Ucrania y Rusia, así como también entre Israel-Palestina y, asimismo, Israel-Irán. Las pérdidas humanas son incalculables y la ONU insiste sin éxito en un cese al fuego para garantizar el auxilio a las víctimas de estos enfrentamientos. Pero para hablar de este panorama tenemos en el estudio a nuestra compañera Mardoley Prim. Mardo. Muy buenas tardes. Es así. Los 2 últimos años han sido complicados en materia bélica, a tal punto que muchos han temido el inicio de una tercera guerra mundial. Intereses políticos, religiosos y territoriales han marcado la agenda bélica entre Ucrania y Rusia, así como Israel contra el Hamas e Israel contra Irán. Y no parece que el fin de estos enfrentamientos esté cerca.
Por ejemplo, la invasión de Rusia a Ucrania cumplió 2 años en febrero. El gobierno de Volodymyr Zelensky ha perdido 18% del territorio frente a Rusia. La línea de conflicto se extiende unos 1000 kilómetros. 6.4 millones de ucranianos se han convertido en refugiados. Alemania, Polonia y la República Checa, los principales países receptores. Las bajas han sido muchas. Aunque no hay una cifra oficial, se habla de al menos 120.000 soldados rusos y 70.000 soldados ucranianos fallecidos, mientras que la ONU solo ha podido verificar 9.177 civiles muertos y 11.756 heridos. Pero calculan que la cifra es 5 veces mayor. El territorio parece desolado, pero el presidente ruso Vladimir Putin asegura que solo habrá paz cuando alcancen sus objetivos, mientras que Zelensky afirmó que al día de hoy no es pertinente alguna negociación. Para el ex embajador de Venezuela ante las Naciones Unidas y profesor de Derecho Internacional Emilio Figueredo, la invasión a Ucrania es ilegítima. En el siglo XXI no se admite que tú reconstruyas las situaciones de los estados en el pasado, porque si nos ponemos a hacer eso, bueno, entonces el mundo estará todo en conflicto. La guerra parece estancada, pero el apoyo financiero externo para Ucrania podría mover algunas fichas. Y es que, por ejemplo, Estados Unidos aprobó 95 millones de dólares en ayuda para Ucrania, Israel y Taiwán, mientras que la Unión Europea aprobó una ayuda de 144 millones de euros para Ucrania. Va a terminar en una negociación. Fíjate que ya los Estados Unidos dijeron que iban a admitir a Ucrania en la OTAN. Y ya Europa señaló que entraría en la Unión Europea. Pero eso va a pasar por una negociación en el cual ambos pierden. Para Figueredo, Ucrania saldría ganando protección a futuro, aunque pierda territorio, pero aún no se puede determinar el fin de este conflicto. Toca hablar de Medio Oriente. Allí hay enfrentamientos en 2 frentes. La guerra entre Israel y Hamás tiene poco más de 200 días y ha dejado 34.183 muertos, en su mayoría civiles, 70% de los cuales son mujeres y niños. Se calculan 110 fallecidos por día. Y el Hamás mantiene secuestradas a unas 100 personas. Qatar, Egipto y Estados Unidos actúan como mediadores, pero las negociaciones están bloqueadas porque ambos bandos se acusan de sabotear las conversaciones. Entre Hamás y Israel, entre Israel y Irán, hay una situación que es muy complicada porque no el Estado palestino que reconoce Israel como otros países, sino que la posición de Hamás y de Hezbollah y de Irán es que simplemente hay que borrar de la tierra a Israel. Y si tú eres Israel, no quieres que te borren de la tierra y en consecuencia es una guerra. Las partes han sido señaladas por lo crudo de sus ataques, mientras que potencias comerciales como Estados Unidos y China buscan evitar que este conflicto crezca, pues puede afectar el panorama mundial, por lo que a su juicio la estrategia se asemeja a un tablero de ajedrez. De que un conflicto, sobre todo el del Medio Oriente, puede afectar enormemente los precios del petróleo y por lo tanto crear una crisis económica y una crisis comercial. En medio de la guerra hay quienes trabajan como voluntarios para tratar de ayudar a la población, aunque en ocasiones también terminan siendo víctimas del conflicto. Casos recientes, 7 trabajadores humanitarios de la ONG World Central Kitchen que fallecieron tras un ataque aéreo israelí en Gaza, o la muerte de 2 voluntarios franceses como consecuencia de un ataque ruso. Pero contrario a lo que se podría pensar, cientos de personas siguen colaborando para ayudar a las víctimas de las guerras. Tal es el caso de Eliezer Rodríguez, un médico venezolano que ha puesto a la orden sus conocimientos en la franja de Gaza. Asegura que es una experiencia desafiante. Como médico he tenido la oportunidad de trabajar en situaciones de emergencia y trauma, lo que implica riesgos para los trabajadores humanitarios que son inmensos. Desde la exposición a la violencia directa hasta las dificultades logísticas y la falta de recursos. Cada día puede ser una lucha por la supervivencia. El sacrificio personal es una de las constantes. Los profesionales médicos nos enfrentamos a decisiones imposibles, como por ejemplo a quién tratar primero, cómo distribuir los suministros. Por ello, les toca ser flexibles para adaptarse a las situaciones. Lo que está ocurriendo en Gaza es una emergencia humanitaria que nunca antes había visto. Operar en el suelo, sin anestesia, cercado por los bombardeos, tiroteos, mientras los heridos crónicos mueren y sin poder recibir los recursos
y los cuidados que precisan es desgarrador. Por supuesto que ama lo que hacen, pero insta a que exista un trabajo mancomunado entre organismos internacionales y gobiernos que permitan garantizar la actuación de los trabajadores humanitarios, así como la dignidad de las víctimas y la entrega de la ayuda requerida. Asegura que a pesar de este contexto hay recompensas. Cada vida salvada, cada sonrisa de agradecimiento nos recuerda por qué estamos allí. La gratitud de los pacientes y sus familias es un poderoso motor para seguir adelante. Y por supuesto, para este médico venezolano también es necesario que se fortalezca la capacidad de respuesta de las Naciones Unidas, que la ayuda humanitaria no se limite solo al momento de la emergencia, sino a largo plazo, para aliviar así el sufrimiento en medio de los conflictos bélicos y sobre todo que la comunidad internacional condene cualquier ataque al personal humanitario y tome medidas para prevenirlos. Un escenario para nada fácil en el que sin duda hace falta la negociación para evitar aumente el número de heridos y de víctimas fatales. De hecho, los acuerdos son necesarios para evitar que millones de personas en Gaza estén en riesgo de hambruna. Gracias, Merdoley. Nueva pausa en el noticiero. Al regreso repasaremos lo más destacado del acontecer internacional con Héctor Matos. Así es, chicas, estaremos revisando entre las informaciones que ha sido desmantelado un grupo terrorista que falsificaba billetes en Ecuador. Ya les contamos. Amigos, arrancamos el recorrido internacional en Brasil. Al menos 10 personas murieron y 9 resultaron heridas tras registrarse un incendio en un albergue de Porto Alegre. El cuerpo de bomberos de la zona confirmó la cantidad de decesos, aunque no han sido confirmadas las identidades de los fallecidos. Las autoridades señalaron que el lugar operaba de manera irregular y que trabajan para determinar las causas de las llamas. En Ecuador, las fuerzas de seguridad anunciaron el hallazgo de 2.000 billetes venezolanos en Esmeraldas, provincia fronteriza con Colombia. Las autoridades sospechan que eran utilizados para la falsificación de dinero. Detallaron que durante el operativo también fueron incautadas $1.340 falsos, una máquina industrial de falsificación y otros materiales. Además, señalaron como los principales sospechosos a la banda criminal Los Choneros, que son calificados como terroristas por el gobierno ecuatoriano. En España, específicamente en el puerto de Algeciras, decomisaron 25 toneladas de droga, un producto que proviene de la resina concentrada de la planta de cannabis, ocultas en un camión procedente de Marruecos. El alijo tuvo un peso de 25.000 kilos. Su valor en el mercado podría haber alcanzado los 50 millones de euros, equivalente a unos 53 millones de dólares. De acuerdo con las autoridades, esta acción supondría la mayor incautación de esta sustancia por tráfico rodado desde el 2015. El Senado mexicano aprobó este jueves una polémica reforma al sistema de pensiones que impulsa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador a tan solo un mes de la elección presidencial. Con mayoría del oficialismo y sus aliados, la Cámara Alta aprobó la creación de un fondo público por 2.300 millones de dólares, con el que el gobierno promete mejorar las jubilaciones de miles de trabajadores. Los senadores aún discuten distintos puntos particulares de la reforma, aunque se espera que sea aprobada en su totalidad luego de promulgada por el presidente. En Francia, un grupo de estudiantes bloqueó el viernes el prestigioso centro educativo Sciences Po París, una universidad élite, para pedir una condena clara contra las acciones de Israel en Gaza. El grupo reclama además poner fin a la represión de las voces pro-palestinas en el campus, después de que este centro élite se viera acusado de permitir que florezca el antisemitismo. Esta nueva acción se produce cuando las protestas pro-palestinas se multiplican en universidades de Estados Unidos. ByteDance, empresa china matriz de TikTok, manifestó que no tiene intenciones de vender la aplicación. Esto luego que el Congreso de Estados Unidos amenazara con prohibir la red social en territorio norteamericano si la compañía no rompe sus vínculos con el gigante asiático. Los legisladores estadounidenses establecieron un límite de 9 meses para la venta de la plataforma, alegando que esta puede ser usada por el gobierno chino con fines de espionaje y propaganda. ByteDance ha negado reiteradas veces cualquier vínculo con el gobierno chino y ha asegurado que nunca ha compartido ni compartirá datos privados de los usuarios estadounidenses. Con Pekín sentenciaron que aunque expulsen a TikTok de Estados Unidos, no venderán la red social. Bien, amigos, así finalizamos este recorrido internacional. Nos vemos la semana que viene. Cuídense mucho.
Hacemos una pausa en esta presente emisión. Al regreso repasaremos la información deportiva y otras notas de interés. No se vayan. No se vayan. A juicio del presidente de la Comisión de Urbanismo del Consejo Municipal del municipio de Sucre del Estado Miranda, Abraham Aparicio, se ha registrado una mejora en materia de seguridad en la localidad. En estos últimos años, gracias al presidente Nicolás Maduro, se ha mitigado bastante el tema de la delincuencia en los sectores populares. Se ha llevado una política, bueno, de tratar, pues, de encauzar, digamos, de una u otra manera a toda la sociedad civil en función de que coopere, ¿verdad?, con los sectores, con los cuerpos de seguridad y además, bueno, a participar activamente, fundamentalmente en la prevención del delito, que ha sido una de las banderas de nuestra revolución bolivariana. Aparicio indicó además que han presentado 8 ordenanzas en la Agenda Legislativa 2024 a fin de impulsar y mejorar las condiciones de los distintos sectores en la región. Estas declaraciones fueron ofrecidas durante el programa Regiones del periodista Carlos Croes. Vecinos de Villarrosa en Nueva Esparta solicitan a las autoridades regionales reductores de velocidad en la avenida Juan Bautista Arimendi tras un accidente de tránsito que dejó un saldo de 3 muertos. Las comunidades aledañas, Conuco Viejo, San Antonio, Pedro Luis Briceño y Villa Juana, también se suman a esta petición y proponen activar campañas de concientización para promover el uso de la pasarela y minimizar los riesgos de arrollamiento. Utilizo la pasarela porque hay algo en mí que es mucho peligro aquí abajo, pero la gente no la utiliza. No se utiliza la flojera, hay gente mayor, de niños, arrastran niños. ¿Por qué? Porque no tenemos la cultura. Pero no hace falta porque todavía ella es útil y esta es una guillotina, no tenemos prevención. Y aparte los carros vienen muy rápido, también corren mucho y nosotros no pasamos, pero yo le echo la culpa a nosotros, somos responsables de lo que nos pasa. Una recomendación ideal sería colocar reductores de velocidad desde lo que es la redoma que va sentido hacia por la mar, porque el retorno. Porque ahí pareciera que los conductores cuando vienen, apenas ven ese retorno, lo que hacen es pisarle la chola. Tener el apoyo de los cuerpos de seguridad preventivos allí sería genial también. Ante el trágico saldo del reciente accidente, los habitantes de estas zonas de la isla de Margarita también hacen un llamado de conciencia a los conductores a respetar y cumplir las normas de tránsito y los límites de velocidad para evitar se repita este tipo de sucesos. Desde el estado Nueva Esparta, Lisbeth Miquilena, Televen. Iniciamos nuestro repaso deportivo con el béisbol de las Grandes Ligas y es que Salvador Pérez y William Contreras desataron el Arepa Power. Silvy llegó a 7 vuelas cercas en la campaña tras desaparecerlas del parque en el mismo primer inning e impulsar 2 carreras para la causa de los Reales de Kansas City. Contreras hizo lo propio para abrir la pizarra para los Cerveceros de Milwaukee con un bambinazo solitario. El criollo llegó a 5 jonrones y 22 carreras empujadas. Seguimos con más del béisbol y es que el Estadio Monumental albergará un nuevo torneo internacional en octubre antes del inicio de las ligas caribeñas. De acuerdo a reportes de la prensa especializada, la Rinconada recibirá a los Tigres del Licey de República Dominicana, Cangrejeros de Santurce de Puerto Rico, una selección de 2 ligas japonesas invernales y los actuales campeones del Caribe, Tiburones de La Guaira junto a Leones del Caracas y Navegantes del Magallanes. Pasamos al fútbol nacional con una buena noticia para los fanáticos del balompié y es que regresa la Copa Venezuela. La Federación Venezolana de Fútbol confirmó la noticia mediante sus redes sociales y precisó que el torneo arrancará el próximo 6 de junio. La última edición de la Copa Venezuela se disputó en 2019 siendo campeón el Zamora tras vencer al Monagas en la final. Saltamos a los tabloncillos de la NBA. Joel Embiid comandó el primer triunfo de los Sixers ante los Knicks, mientras que los Lakers quedaron a un paso de ser barridos nuevamente por los Nuggets. Embiid tuvo una noche extraordinaria y sumó 50 puntos. De esta manera, los Philadelphia 76ers vencieron 125-114 a los New York Knicks y ahora tienen el chance de igualar la serie en casa.
Por su parte, Los Ángeles Lakers cayeron 112-105 ante los campeones Denver Nuggets y quedaron al borde de la eliminación. Aaron Gordon anotó 29 puntos y Nikola Jokic sumó 24 para comandar la ofensiva de Denver. En el otro encuentro de la jornada, el Orlando Magic aplastó 121-83 a los Cleveland Cavaliers y recortaron su desventaja en la serie a un solo partido. Paolo Banchero lideró el Magic con un doble-doble de 38 puntos y 14 rebotes. Con esta información deportiva es momento de hacer nuestra última pausa en el noticiero. Al regreso, lo mejor de la farándula y el espectáculo en lo actual. Quédese con nosotros. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Un gusto saludarles. Yo soy Maite García y durante estos minutos los acompañaré haciendo un recorrido por las noticias del entretenimiento que están en tendencia. Síganme a través de las redes sociales @lo actual Piso TV en Instagram y mi cuenta @Maite García G. Por allí siempre estamos en contacto. Bueno, hoy es viernes y para los que son fiel sintonizantes de Lo Actual saben que cada semana tenemos el placer de recibir al periodista Diego Rodríguez Nova para conversar sobre esas novedades en el mundo del cine, más destacadas por supuesto durante la semana. Así que bienvenido una vez más, Diego. Gracias por la bienvenida, Maite. Comenzamos de una vez en materia. El estreno en cines de una película que para los fanáticos de Zendaya ha movido muchísimo el mundo del cine precisamente y es Challengers. Este es un drama deportivo relacionado al tenis. Háblanos al respecto. Exactamente. Y como bien decías, para los fans de Zendaya esto es una muy buena noticia. Ya incluso he visto a Zendaya aparecer allí en entrevistas relacionadas a la academia, así que muy posiblemente este rol le asegure una nominación para la próxima temporada de premios. En esta película ella interpreta a una tenista que es prodigio del deporte, pero debe retirarse por una lesión que ocurre en cancha, en la rodilla, y se convierte en la coach o la entrenadora de quien es su marido en ese momento, otro tenista muy bueno. ¿Qué pasa? Que en ese momento lo que parece perfecto se pone un poco turbio porque entra en la fórmula de estas dos personas una tercera que tiene relación con el pasado de ambos y que entre ellos tres van a ocurrir cosas no solamente fuera de la cancha sino también dentro. Es una película que yo creo que pueden disfrutar las personas que les guste el género del melodrama o este género que pone, digamos, las relaciones entre distintos personajes complejas. Y también pueden disfrutar de las personas que, por supuesto, tienen conexión con el mundo del tenis o con el mundo del deporte. Exactamente. Incluso a mí, cuando apenas leí un poco de la nota, me hizo recordar una película que se estrenó en 2021, que uno de los protagonistas era Will Smith, precisamente en el mundo del tenis. King Richard. Ajá, no tiene nada que ver. Bueno, solamente la conexión es el tenis y por eso, si disfrutaron aquella, creo que pueden disfrutar también esta, porque esta película también tiene algo que, por cierto, es dirigida por Luca Guadagnino, un director italiano que ha hecho antes, por ejemplo, películas como Call Me By Your Name o más recientemente Bones and All, y en su filmografía vemos, él pone el acento en las historias de amor, también en el erotismo, que ese aspecto también está presente en esta película, y bueno, es muy interesante su interpretación sobre esta misma película. Bueno, disponible en cines venezolanos, así que vayan si quieren disfrutar un poco de Zendaya y del mundo del tenis. Deberían hacer una relacionada al pádel, que es una de las movidas que actualmente pues están más destacadas, así que veremos si en algún momento hay algún estreno sobre esto. Avanzamos entonces con otro estreno también, en cines, por cierto, se trata de Profesión Peligro. Esta es protagonizada por Ryan Gosling. Me sorprende que ha tenido una ola como de películas relajadas, ¿no? Sí, bueno, si contamos, por ejemplo, también una que se estrenó hace poco en Netflix que se llama The Gray Man, que es una película de acción, podemos también considerar esta en el mismo estilo porque efectivamente Profesión Peligro es una película de acción, también de comedia y romance, porque en esta película él interpreta a un doble de riesgo que en los primeros minutos de película recibe una herida muy grave haciendo una escena de riesgo. Esto hace que él se tenga que retirar de la profesión indefinidamente y cuando vuelve no solo reconecta con la profesión de doble de riesgo, sino también con la persona que ama, que interpreta en la película Emily Blunt, porque ella dirige la película en la que él se va a reintegrar como doble de riesgo. Bueno, es una película que, como les decía, tiene muchísima acción. Yo creo que para las personas que disfruten de esa acción que, digamos, es como muy aguerrida, que es muy expresiva, creo que la pueden disfrutar. Además tiene la comedia y tiene estos dos personajes o estos dos actores que son tan carismáticos. Y sobre todo visibilizar el trabajo de los dobles de riesgo, así como de
los extras poco se habla de ellos, pero en esta oportunidad, pues como su palabra lo indica, el riesgo es bastante grande que asumen. Completamente, y eso es importantísimo que lo digas porque además el director de esta película es David Leitch, que por supuesto ahora es director. Por ejemplo, hace muy poco hizo una película que se llamó Bullet Train, pero los inicios de su carrera fueron como Doble de Riesgo. Él hizo de Doble de Riesgo de Brad Pitt en películas como por ejemplo Troya o Señor y Señora Smith. Entonces la visión de él es mucho más, digamos, desde la experiencia de haberlo vivido en carne propia. Bueno, hablando precisamente de la experiencia de haberlo vivido en carne propia, vamos a hablar de una película basada en un hecho de la vida real, una película, no, una miniserie. Bebé Reno, que, bueno, Netflix la tiene en Venezuela como una de las más vistas. Sí, en Venezuela y en muchos países esto ha sido todo un evento. Y esta miniserie que tuve la oportunidad de ver, y digo desde mi perspectiva, es una maravillosa miniserie. Trata sobre un hombre que es comediante y quiere lograrlo en el mundo de la comedia y del stand-up comedy específicamente, y sin embargo encuentra que es muy difícil lograrlo. Él se encuentra por casualidad en el bar en el que él trabaja con una mujer que inmediatamente se obsesiona con él y se convierte en su acosadora o su stalker. Pero a pesar de que, como te lo cuento, pareciera que es una historia de el gato que caza al ratón o del victimario contra la víctima, aquí la interpretación es mucho más gris porque ciertamente no es tan fácil definir si hay un culpable y hay alguien que está recibiendo las consecuencias de esa persona. Bueno, entonces hay que verla en Netflix, que me llama mucho la atención y me gustaría saber tu opinión al respecto, muy subjetiva. ¿Qué necesita una miniserie o una serie, una película para estar dentro de las más vistas en Netflix? ¿Es tanto la publicidad que hacen o que sea buena la serie como tal? Yo creo que son los dos aspectos. Por supuesto tiene que ver la publicidad, pero también tiene mucho que ver, primero, que esto es una miniserie y entonces como miniserie es más fácil de consumir. Rápido, exactamente. Y que es una miniserie de misterio bien ejecutada. Van a ver en esos 8 episodios, cada episodio de un poco más de 20 minutos, es decir, muy digerible, cómo va avanzando la historia de maneras en las que quizás no esperamos. Y además un dato importante que yo creo que puede enganchar a las personas es que está inspirado en una historia real, y es el protagonista de la serie quien escribe sobre su propia historia con relación con una acosadora. Bueno, una vez más, excelente, Diego, todas las recomendaciones de la semana. Déjanos tus redes sociales para que amplíen también la información. Buenísimo, me pueden seguir en Instagram a través de @IntoTheFilms. Nosotros de esta manera finalizamos las informaciones de arte y espectáculos. Síganme como @Maite García G. Los invito a continuar en sintonía de Televen y los dejo con mis compañeros del noticiero. Gracias, Maite. Llegamos al final de esta emisión del Noticiero Televen. Un placer haberles acompañado en esta hora de información. La invitación es para que sigan en sintonía de Televen, tu canal.